Página 118, 122. La noticia. Vamos primeramente a definir lo que es una noticia o un texto informativo en sí. Se refiere a los textos cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. Su función principal es informar, pero también admite valoraciones críticas y opiniones sobre acontecimientos. Noticias en sí. Hablamos de otros tipos de textos informativos periodísticos también, que podrían ser, por ejemplo, ciertos artículos de opinión. Entonces también se acepta dentro de los textos informativos periodísticos que el escritor pueda presentar sus propias ideas. Ahora, en la noticia normalmente se trata siempre de que sea más objetivo lo que se presenta. Debe ser, según lo que se observa, hacer la presentación, la descripción, la narración de los hechos, y si aparece alguna opinión o algún tipo de valoración, normalmente aparece por parte de un tercero. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre es el que escribe o el que redacta la noticia el que presenta su opinión, sino otra persona que participa del acontecimiento, del hecho ocurrido. Entonces, solamente para saber. Ahora, si el que escribe quiere de pronto hacer indicación de opinar brevemente, objetivamente, también lo puede hacer o lo hace normalmente. ¿Cómo vamos a estructurar la noticia? En nuestro libro nos da ciertas características a considerar y nos dice que muchas veces la noticia puede ser, la estructura puede ser como una pirámide invertida, y fíjense también que dice como un yunque o martillo. Bueno, la cuestión es que vamos siempre de ciertas pequeñas partes de la noticia, de lo general a lo particular en la noticia. Vamos a ver acá las partes. Una de esas partes se llama cintillo. El cintillo se ubica por encima de la titulación, se repite en otras páginas con noticias relacionadas. Es esa parte, hablando de texto ya informativo periodístico, escrito, especialmente escrito, es la parte principal donde nos dice cuál es el tema que se va a estar tratando. Locales, nacionales, internacionales. Entonces, se especifica otra vez sobre qué tipo de información se va a estar hablando. A eso le llamamos cintillo. Está sobre toda la información. Volanta aparece sobre el título. Es una pequeña explicación que normalmente aparece sobre el título para darnos a entender también sobre qué se va a estar hablando en ese apartado. El título, la parte más resaltante, se escribe con letra grande y en negrita, justamente para enfocarnos o para darnos a entender o llamarnos también la atención con el tema que se va a estar tratando en la noticia. La bajada, que también se considera como un copete, ubicada debajo del título, amplía la información. Es como que aparece un título principal y debajo otra vez una línea que habla brevemente o explica brevemente otra vez el título. Debajo de eso aparece otra vez un párrafo de resumen, donde se redondea toda la información que se va a estar presentando. Y después recién aparece el cuerpo de la noticia, que es el desarrollo en general. Dentro de ese cuerpo vuelve a aparecer lo que llamamos bloque de resumen, que es como un apartado dentro de todo. Ahí puede aparecer también la opinión, podría aparecer incluso la sugerencia, y también se vuelve a redondear a explicar lo que ocurrió. Muchos textos informativos escritos utilizan fotografías con la intención de dar ilustración a lo que se está diciendo. Y aparece también lo que llamamos epígrafe, que es la explicación en sí de la fotografía que fue presentada. Estas partes, para que sea más sencillo, yo les presento acá en este modelo. Tenemos una primera parte donde dice locales, por ejemplo. A esto vamos a llamar el cintillo.
Acá condenan a dueños de licuado Bolaños, una pequeña, es como un pequeño título que aparece, es lo que se llama volanta. Debajo está el título principal. Dijimos que es en negrita y con un tamaño de letra más grande. Por debajo del título aparece la bajada o copete, que vuelve otra vez a referirse a lo que se mencionó en el título. Es como que amplía un poquitito más el título. Todavía no se refiere a toda la información del texto, porque la información general del texto aparece en el primer párrafo. Allí ya se tienen que responder a qué fue lo que ocurrió, quiénes participaron, dónde ocurrió. Entonces, en el primer párrafo se dan esos detalles. Recién en el desarrollo se explica todo lo que se presentó antes. Es un poquito considerar nada más el inicio de nuestra noticia. Aparece la volanta, un título, un copete y después un primer párrafo para recién después ampliar nuestra noticia o dar a conocer toda la información, los detalles de la información. Recordemos que dentro del cuerpo entonces puede aparecer el bloque de resumen y a este tipo de informaciones puede acompañar una fotografía que otra vez va con un epígrafe que es la descripción de la fotografía. Solamente para tener en cuenta estas partes. Se suele utilizar ciertas preguntas dentro de una noticia. Una de ellas es ¿quién? ¿A qué se refiere con quién? Se refiere a quién es el protagonista o quién protagonizó el hecho. Entonces, es una de las preguntas que se debe responder y esto normalmente aparece en el primer párrafo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Indicando ya la fecha. Supongamos el día de ayer, domingo 9 de agosto, ocurrió un accidente, ahí estamos con el qué, protagonizado por Fulgencio Yegros, o sea, ahí estamos con el quién, se da, no importa el orden en el que se vayan dando estos planteamientos, las preguntas. ¿Dónde? Indicando el lugar, por qué ocurrió, la causa, cómo ocurrió. ¿Tá? También hablamos de algunos tipos de noticias. Podemos tener noticias impresas, como la que nosotros hoy estamos mirando, que pueden ser los que ya aparecen en los diarios. Y de alguna u otra manera también normalmente recibimos. Las digitales, que son como noticias virtuales. Pueden ser las mismas que las que se den a conocer en impresas, pero solamente que lo vamos a ver a través de internet. Y también están los de transmisión audiovisual que nosotros conocemos como los noticieros, que pueden ser televisivos y también pueden ser radiales. O sea, la noticia también se puede hacer llegar de forma oral a través de la radio. Bueno, solamente para considerar estos tipos de noticias que también aparecen en nuestras informaciones. Otro aspecto a considerar es el tiempo de la noticia. En nuestro material nos habla de un pretérito perfecto simple y habla también, dice, de un presente histórico. ¿Por qué dice presente histórico? Porque se puede considerar un poquitito algo que ocurrió, pero narrado ya en la actualidad. Entonces, se hace una mezcla entre tiempos cuando hay un presente histórico. Bueno, creo que son aspectos más importantes a considerar dentro de la noticia. Y yo les voy a presentar hoy una hoja de ejercicios donde van a tener un ejemplo de noticia con sus actividades y luego ustedes tendrán la tarea también de redactar la noticia tratando de responder a las preguntas que yo les presenté.